Hola amigos, estamos en la casa taller del maestro Víctor Delfín, un ícono mundial del arte. Este gran escultor, pintor y artesano peruano de los siglos XX y XXI crea en este hermoso lugar de Barranco algunas de sus obras. Otras se encuentran en espacios públicos de Lima o en colecciones privadas de todo el mundo. Yo soy Luile Ekman y esto es La magia del arte. Dentro de unos momentos conversaremos con él. Usted nació en Lobitos, en Piura. ¿Cómo fue su infancia? Yo creo que todos los niños podemos inventar nuestra infancia quitándole todo lo que nos hiere, nos molesta, nos da vergüenza. Pero en mi caso yo tengo una infancia muy limpia de agresiones, de maltrato. Mi padre y mi madre fueron muy cariñosos con todos nosotros. Además, un ingrediente que me ayudaba era que yo era el menor de todos. Éramos 6 hermanos, hombres y una mujer, Elvira, que era la familia de 7 personas. Mi padre era un obrero de la compañía petrolera Lobitos en la época de los ingleses. Y yo me crié muy libre y muy sin presiones. Y repito, como era el menor, yo era el niño mimado de toda la tribu. Desde niño ya se sentía atraído por el arte, ¿no es así? Yo le digo que para mí es difícil emplear la palabra arte. Hace tiempo que estoy contra eso. Los chicos ahora con una facilidad dicen, uno les pregunta, ¿qué están haciendo? Estoy haciendo arte, dicen, me parece de una ingenuidad, tontería, incultura. Porque el arte es un escalón de la creatividad muy difícil de lograr, ¿no? Hacer una obra que valga la pena, ¿no? Y no se les puede engañar a los muchachos con que está estudiando arte, está estudiando creación, está aprendiendo. Debe ser así, hay que tener un poco de humildad y de buen uso de las palabras. El hecho de que uno pintarrajee y esté 3, 4 años en la escuela no significa nada. Se lo digo con toda la humildad, porque cuando yo estaba en la Escuela de Bellas Artes, yo me aterraba ante la presencia de gente con un dominio del dibujo extraordinario. Y puedo citar nombres, Mareda, por ejemplo, un dibujante genial, Claro, extraordinario, genial, sí. Ángel Chávez, ¿no? El hermano de Gerardo, era un brillante dibujante y pintor nato, casi que le salía de adentro de ellos mismos. La escuela no era más que una especie de conducir ese talento. Bueno, a pesar de que habían muchos colegas que compartían las becas conmigo, yo después me di cuenta que muchos de ellos iban perdiendo el interés o el deseo de dedicarse a esto, porque es bien difícil. Yo le diría a cualquier persona que quiere dedicarse a esta actividad que no piense en hacer dinero, que no piense ser famoso y que lo coja humildemente. Y empecemos por el lenguaje. No es una carrera, es una pasión. Yo diría que es casi una enfermedad, porque una persona que deja de comer, deja de ir a una fiesta, deja de muchacho para dedicarse a esto, quiere decir que está enfermo, más o menos enfermo.
Pero cuando empezó a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes a sus 19 años, Sí. esta formación, digamos, fue determinante para usted. Y tuve suerte, como siempre, porque fue el mejor momento de la Escuela de Bellas Artes, realmente. Fue el mejor momento. Había una dosis de gran libertad, una dosis de mucha democracia, una dosis de gente que venía de afuera y desinteresada. Lo más importante de esta actividad es el desinterés, la generosidad de los profesores para enseñar, no a los de su aula, sino yo era alumno, entre otros, Tilsa, Humareda, de todos los profesores, porque todos los profesores se sentían con ganas de compartir sus conocimientos. La originalidad en la obra de Delfín está justamente en que a todas sus formas le ha dado su personalidad, esa personalidad y estilo peruanista, ¿no?, inspirado en toda nuestra cultura, y ha permitido que él desarrolle una obra trascendente para nuestro país. Esta obra, en todo caso, se identifica con el color, ¿no?, los tierras de sombra, los grises, los ocres, muy bien tratados, y que fueron también de las grandes culturas preincas, ¿no?, Paracas, y también la parte norteña. Él, como buen norteño, ¿no?, también toma esas partes ¿no?, del color de tierra, que es maravillosamente bien tratado, ¿no? Yo creo que es la cosa más importante de él, ¿no?, que se identifica y que uno puede ver en esta obra, ¿no?, que uno no puede confundirse con otro pintor. Dentro de la obra de Delfín también podemos observar que, aparte de los colores terrosos que él siempre ha tomado, no ha sido ajeno al color popular, al color de los retablos, esos rojos brillantes y amarillos puros que contrastan perfectamente con los trazados de las líneas negras que le dan mucha fuerza. Él también no es ajeno a los tapices que él va a trabajar en sus telas, y va a llegar justamente, ¿no?, a influenciar mucho a los jóvenes pintores que han conversado y han dialogado con él, porque él es siempre muy pegado a transmitir, ¿no?, sus ideales, sus pensamientos muy claros para la gente joven. Cuando empieza la crisis es cuando aparecen las galerías, o sea, aparece el negocio. Claro. Ahí empieza la competencia. Y yo me pregunto, competencia, con la idea clarísima de que usted no puede hacer lo que yo hago, ni yo puedo hacer lo que usted hace. O sea que es un mundo totalmente particular, un mundo totalmente genuino que parte de cada personalidad. Si todos supiéramos y siguiéramos el consejo de Sartre, que dice que somos únicos, intransferibles, y no se nos pueden copiar, es decir, nuestras decisiones son absolutas. Por eso es que una persona que decide embarcarse en el problema de la creación, su decisión es absoluta. Ahora, que tenga éxito, que gane, que sea famoso, eso nadie lo sabe, porque es el azar. Un ejemplo, Van Gogh. Murió pobre. Estaban en boga los impresionistas. Su hermano era un galerista, él no era un desconocedor del arte. Me pregunto, ¿cuál es el fenómeno? Y la respuesta es esta. La gente estaba interesada en un tipo de producción creativa que no era la que Van Gogh hacía. Van Gogh resultaba un poco raro, extraño, ¿no? Así es. Para el buen gusto de ese momento. De esa época, claro. ¿No es cierto? Solo se hizo conocido después de su muerte. Y Juan Sebastián. Y qué injusto, ¿no? Claro. Y Juan Sebastián Bach después de 200 años, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos. Y hay gente con un talento extraordinario, como Rulfo, por ejemplo, o como Borges en la literatura, que no han tenido ningún reconocimiento, premio Nobel, ni cosa por el estilo. Y son grandes escritores. No tienen nada que envidiar a Faulkner, a Dos Pasos, a Hemingway o a cualquiera de ellos, ¿no? Y siempre se da también dentro de los artistas, por ejemplo, los poetas, hay algunos envidias, ¿no? Pero es inútil, porque además es nuevo. Porque, por ejemplo,
los impresionistas eran como una familia, una tribu que salían a pintar al campo, como buenos amigos, Pizarro, en fin, los que formaban Manet, etcétera. Y los dadaístas eran un grupo. Y los músicos como Borodín y Korzkov eran una pandilla que crearon. De amigos, Claro. amiguetes. Ahora es que se ha establecido ese tipo de diferencia de competencia y esa majadería de quién es el mejor. Bach es mejor que Wagner. Claro, no se puede definir quién es mejor que otro, son diferentes Son simplemente. diferentes y claro. ahí está la gracia, ahí está el encanto. Esta es la creación. Está el ¿no es encanto cierto? en eso. Claro. Porque imagínense que hayan 20 Vargas Llosa y uno no lea a García Márquez, a Rulfo o a Saramago, ¿no es cierto? Claro que siempre hay gente que copia. Bueno, esa es otra cosa, pero ahí hay una especie de debilidad y desconocimiento, nada más. Mire, esta cosa es tan interesante que cuando uno va al museo, ve las cosas maravillosas que se ven en el museo, y uno le dan ganas de pintar, porque para eso sirven los museos, como motor de entusiasmo, ¿no? Y llega uno a su taller y pinta, y a mí me ha pasado eso en Nueva York, y cuando iba a los museos de Manhattan, al Museo de Arte Moderno, al Metropolitano y tantos otros, y regresaba de mi taller con unas ganas de trabajar, pero no a imitar. Cuando cogía un color y lo iba a colocar, me recordaba a Rocco, lo borraba porque no, pues yo no soy Rocco. ¿Ah? Sabía que eso no se puede. Trataba que la influencia no fuera muy fuerte, digamos. Definitivamente ni que siquiera fuera, porque si no uno no está haciendo nada. Yo creo que esto es original. Eso es originalísimo. Claro. Si no fuera original, que está pintando. Si fuera original no podría vivir de lo que hago. A la gente le encanta porque es original. Y igual en todas las materias, música, poesía, hay que ser original. Y usted es muy prolífico, ¿no? Siempre está pintando todos los días. Bueno, pero que ya le digo que es una pasión muy fuerte. Si no pinto, hago escultura. Si no hago escultura, dibujo. Si no hago un dibujo, hago un juguete. Si no hago un juguete, diseño una joya. Si se va la luz, cojo un poco de arcilla. Es decir, ya le he dicho que esto es casi una enfermedad para mí. ¿Y tiene una rutina de trabajo? Es una disciplina. Con eso hemos hablado mucho con Mario Vargas Llosa, es el tema que más nos toca en las pocas veces que he tenido oportunidad de conversar con él, comer, estar juntos. Siempre me pregunta si sigo con la misma disciplina, porque él es muy disciplinado y la única manera de producir lo que ha logrado es por su disciplina. Sí, él siempre ha dicho que trabaja, digamos, de 8 a 5 de la tarde como un oficinista, ¿no? Y ahí le viene la creación. Yo trabajo más que él, ¿eh? Más que él, ¿no? Porque yo me levanto a las 5 de la mañana y pinto hasta las 4 de la tarde, que recién almuerzo, y en el interín tomaré un jugo de frutas, una que otra cosa, porque mi apetito no es muy devorador. Y luego almuerzo, tomo un par de copas de vino, duermo, descanso. Generalmente no descanso, estoy pensando, pero no duermo, estoy descansando. Y otra vez a las 7 en punto subo hasta las 12 de la noche.
La obra de Víctor Delfín se caracteriza por su raigambre peruanista, una obra que él ha desarrollado durante toda su carrera artística. Él fundamentalmente comienza a trabajar sus obras en Ayacucho y en Puno. Sin embargo, él en Lima va a desarrollar tomando la temática de López Antay. Los retablos de López Antay para él va a ser la base para desarrollar su obra más trascendente. Estos retablos llevados por él hacia una cosa modernista, ¿no?, con elementos, inspirado en los elementos de López Antay, va a ser lo que le va a dar a él una trascendencia muy especial, que logra también hasta un premio especial en pintura con esta temática de los retablos y las cruces, ¿no?, de Ayacucho. Esta obra se va a desarrollar, ¿no?, en sus esculturas, en las pinturas, tomando como materiales la madera, el fierro, la lata, que va a ser la cosa que mejor va a trascender en él. Todos los días para mí no hay vacaciones. Yo gozo con esto. Prendo mi disco, mi aparato de música, me bailo un tango solo ahí o con alguna amiga que viene, canto, me quito los zapatos, me bailo sobre el griego, me siento bien. La música es inspiradora, ¿no? La música es un placer escucharla. Claro. Depende de lo que uno elija, ¿no? Yo me divierto mucho, a mí me parece realmente que sigo siendo el chico de 7 años, no por la edad ni por la cáscara, sino por mi ánimo. Estoy siempre dispuesto a jugar, a bromear, a escribir. Estoy pintando y estoy escribiendo un cuento o un poema. ¿Escribe también? Un libro de poesía. Ah, que por supuesto, ¿cómo se llama el libro? A las 7 en el Palermo. Yo digo, esto es biográfico. Esto lo que hago es estados de ánimo, son secuencias de cosas que he vivido y de que he participado, y también hay mucho fantasía. La formación artística de Víctor Delfín se inicia en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Él va a ser también compañero de Ruy Rosas, ¿ya?, de un maestro que curiosamente trabajan el tema social. Dos artistas preocupados también por la problemática peruana. Entonces, él pertenece a esa época y estudia con Alejandro González Apurímac, ¿no?, un excelente maestro peruanista, ¿no?, que va a formarlo a él dentro de la temática que él posteriormente va a desarrollar con mucha amplitud, ¿no?, y con mucho acierto. Eso va a ser el momento más importante, ¿no?, que va a tener Delfín dentro de su carrera, es su formación. En la Escuela de Bellas Artes, como digo, los profesores no tenían un especial cariño a los que ellos adivinaban que tenían alguna cosa que dar. Éramos un grupo, Alberto Guzmán, Quintanilla, los que se suenan hasta ahora, por eso yo digo que fue el mejor momento. Pero esa es la generación del 50 de los artistas. Porque digo, yo estaba entre dos aguas, entre Ricardo Grau, que postulaba que los alumnos deberían de aprender francés e irse a París, que era muy bueno, y Alejandro González, que hablaba de leer el gran mapa del Perú y ver todo lo mejor que se había hecho en la época precolombina, y que eso eran nuestras raíces y que había que rescatarlas, no, entenderlas, conocerlas. Entonces, eso me pareció a mí muy lógico. Me pareció interesante. Yo no soy francés, ni alemán, ni chino, yo soy peruano, soy un chulo del Perú. Yo no puedo mimetizarme con una cultura diferente, porque eso lleva mucho tiempo. Entonces, por suerte, adivinaba el parpadeo, como dice el tango, y me fui a Puno con todas las críticas de Ricardo Grau, que me dijo que no me iba a dirigir la palabra porque él ya me estaba consiguiendo una beca para irme a París. Pero no quise ir y me preferí eso. Y luego, hasta ahora, cuando ustedes han venido, he estado escuchando música del altiplano que me encanta hasta ahora. El colorido de las fiestas, el lago Titicaca, ese mundo
del altiplano, que es maravilloso, un poco doloroso vivir ahí por el frío, porque no hay comodidades, pero en fin, yo fui en una época en que no había ni calefacción, no existía toda la tecnología de ahora. Y luego fui a Ayacucho, que es uno de los centros de creación artesanal más importantes de América Latina. Es uno de los más importantes que hay. Ahí hacen hojalatería, talabartería, tejidos, cosas creativas como los retablos, las vacas de quinoa, todo eso me fascinaba. Y en cierta forma De aprovechó esa eso forma, para hacer y sus eso obras era también. lo que me servía de base para poder expresarme como peruano, como un hombre de Latinoamérica. Y cuando fui a Nueva York, todo esto era nuevo, pues. No iba a llevar un cuadro abstracto porque la escuela debía de mejor representar de Nueva York la pintura abstracta. No llevaba nada, pero llevaba cosas que tenían una relación con este mundo maravilloso de la cultura precolombina, ¿no? Más que todo, ni siquiera rozar el arte precolombino, sino la parte creativa del arte popular. Esas cosas son las que entendí bien, bien claro. Me di cuenta de que había una diferencia, de que si hoy yo me hubiera ido a París sería un pintor más de la escuela francesa. Pero a mí no me interesa ser francés, para nada. Ni chino, ni alemán, ni norteamericano. Yo quiero ser lo que soy. Y más, cada día, más abundar en eso. Y me siento muy orgulloso. Por los años 50, el artista peruano siempre vio la manera de llegar a Europa, llegar a París, ¿no? Va a absorber todas las tendencias y escuelas que en esos momentos se hacían. Y tenemos los casos muy claros, ¿no? Fernando de Cislo, que se forma también en París, ¿no? Hermann Braun, todos los artistas que van a viajar allá van a tener las influencias naturales del arte contemporáneo y de vanguardia, y eso es bastante lógico. Sin embargo, Víctor Delfín no hizo eso. Él va a viajar por el Perú. Él va a visitar las fuentes importantes de toda nuestra cultura. Él se va a interesar por el problema del indio, por el problema nacional, de la pobreza y la injusticia. Esta injusticia tan marcada que él va a saberlo justamente unir a una cuestión política, de una pintura social, ¿no? Por eso él que siempre se identificó con todas las artes peruanas y no justamente europeas. También crea objetos utilitarios. Esa es otra historia. Cuando me dieron el premio bienal, la primera Bienal de Artesanía Contemporánea, el presidente de la República me entregó el premio. Yo, esto para mí era una diversión, hacer estas mesas, hacer esos espejos, hacer eso que ve ahí, esas lámparas. Entonces, claro que me dieron el premio. Y entonces murmuraban los colegas, no voy a decir sus nombres, que estaban sentados ahí, incluso los profesores de Bellas Artes, que cómo era posible que un artista, por eso es que me revientan esas pretensiones, podía hacer artesanía, como quiera rebajarse de escala. Fue criticado, ¿no? Pero al si final es más que pura ignorancia, nada más. Objetos utilitarios. Gauguin hacía arte utilitario, sus vasijas, sus muebles, su cama la decoraba el gran maestro Paulo Gauguin. ¿Ah? Como la chimenea que tiene en la sala de la casona. Y se cae la baba por los tesoros de Tutankamón. Los tesoros de Tutankamón son cosas útiles, son sillas, lo único que es una escultura que es maravillosa, que es el busto de Nefertiti, pero el resto son cosas utilitarias. ¿Y qué cosa es el señor de Zipán? Adornos. ¿Quién va a discutir que eso no es una creación estética? Hay que ser muy papanata, pues, ¿no? Yo tengo que hablar claro, pero ese es mi oficio también. Paralelamente a su obra pictórica y escultórica, Víctor Delfín va a desarrollar también trabajos utilitarios, dándole justamente un sentido artístico, no solamente de fábrica, sino de un sentido artístico. Va a preparar mesas, sillas, cosas
que en nuestro país es francamente necesario. Este país que a los artistas los tienen olvidados y marginados, y que la venta es muy baja, el artista tiene que recursear. Y muchos de los maestros aquí lo han hecho, han trabajado como afichistas, como dibujantes gráficos, para defenderse y ayudarse. Yo lo tomo desde ese sentido, el trabajo que él va a desarrollar dentro de estas cosas y dándole su carácter y personalidad. Y se hizo conocido también por emplear materiales no tradicionales. Otra guachafería, como dicen, no me gusta la palabra porque la usan para todo, pero otra tontería, porque se hablaba de la escultura en el Perú que tenía que ser mármol de Carrara y en bronce. Pero mármol de Carrara está muy lejos y fundiciones no hay aquí. Claro. Y si Miguel hay que Ángel ha hecho, lo que tenemos y si acá. Miguel Ángel ha hecho todas esas maravillas, es porque vive estaba ahí en un Italia, mundo que tenían eso. Tenían claro. eso y se equivocaba y cogía otra cosa y se acabó. Pero aquí quieren siempre imitar lo que es ajeno. Lo que no es propio. Lo que es ajeno. Entonces dije, ¿qué es lo que tengo a la mano? Chatarra. Es barata, me iba a la parada y empecé a armar todas estas figuras que tuvieron un éxito sensacional. Ahora ya puedo decir claramente que había algo que me impulsaba a ver la vida de otra manera que los demás. ¿Y sabe cómo se logra eso? Escuchando a los viejos y leyendo mucho. A mí me gustaba compartir más mis tardes, mis noches con gente de edad, con Rosa Larco, con Ricardo Grau, con gente. Cérvulo era amigo al final, que me llevaba casi el doble de edad, ¿no? De las esculturas que están en las calles de Lima, sé por ejemplo que aquí hay una escultura del beso, pero usted me contó que hay una escultura más chiquita todavía, y una vez que vino el doctor Andrade, que era alcalde de Miraflores, la vio y le pidió hacer una proporción mucho mayor para el parque ahora, el Parque del Amor. La vida tiene muchas coincidencias y hace muchos juegos que uno ni se da cuenta, ni los percibe, pero la vida siempre tiene una magia, tiene un encanto, eso que se llama providencia, eso que se llama suerte, eso que se llama fortuna, o como quiera llamarlo. ¿Sabe por qué vino Andrade? Porque yo no sabía qué hacer con el jardín, con esta tierra de aquí que estaba todo desierta, y yo quería sembrar árboles. Y un amigo mío, Juan Gibson, me dice, oye, ¿por qué no haces lo que están haciendo en Miraflores? Andrade está llenando de campanillas esto. Yo, pues yo no soy amigo de Andrade. Me dice, yo te lo traigo. Bueno, por favor, si puedes. Soy amigo, compañero de carpeta de Beto, me dijo. Le dije, tráelo, pues si puedes. Te agradecería porque me consigues qué tengo que hacer. Y así surgió, increíble, ¿no? Acá, cuando Andrade vio la escultura de chiquitas, nos olvidamos de las campanillas y todo. Y se acabó la conversación y pasamos a hablar de eso y se obsesionó. Le encantó, le encantó la escultura. El buen amigo Gibson decía, pero vamos al jardín. Y Andrade le decía, no, eran amigos, se podían entrar. Le decía, no, a mí me interesa esto. Entonces, ¿se puede hacer más grande? Claro. Y yo ya había hecho esa réplica para mí. Pero la escultura es de ese tamaño. Repito que todas las piezas grandes que hago yo, las hago siempre en miniatura porque no soy un genio, para no fallar. Hasta estos cuadros los hago chicos antes de empezar, porque si no pierdo tiempo. Primero arma un modelo y luego esa es la escuela antigua, pues bocetear, dibujar, antes de realizar, de lanzarse a hacer cosas grandes, si no salen mal. Claro. Entonces, las piezas eran de este tamaño, había hecho como 10 de los enamorados que estaban aquí en la playa en Arcilla, pero elegí esa porque me pareció más interesante. La mandé a fundir y entonces ya fundida tiene ya otras características, ¿no? Y Andrade vio eso, lo había arriba, recién llegando, inmediatamente que la vi dijo, qué bonito que tú has hecho esto, ¿sí? Le digo, si quieres verla, más ganas está allá. Entonces venimos acá, la vio y me dice, pero a mí me gustaría. Le dije del tamaño, si quieres me das una isla y arriba pongo la escultura. De modo que no hay problema. Eso fue el origen. El origen muy simple, no calculado. Una casualidad, ¿no? Así pasa
en la vida, ¿no? A veces es cosas por Ahora casualidad. la hicimos ahí contra las críticas y contra todas las tonterías que se han dicho en torno a la escultura, que era grotesca, que era fea, que era una guachafería, todo lo que se dice cuando no se sabe. Yo decía, bueno pues, pero tienen un espacio para los enamorados. Olvídense de la escultura. Pero hemos ganado un espacio para la civilidad, un espacio para la gente que no tiene dónde salir, porque aquí los parques les ponen rejas. Aquí los parques no son parques, son como cárceles. Ya pasó Senderos, ya no tenemos por qué andar muertos de miedo. Claro, y es un lugar que es muy representativo. Entonces yo quería de Miraflores. ponerle música, ponerle todo. Y Andrade me siguió la cuerda. Y entonces ahí lo tienen, y ahora, según las noticias, según lo que yo, porque yo casi no salgo, los turistas vienen aquí con guías turísticas donde está la figura del Parque del Amor. Y vienen derechito a verla, de Estados Unidos, de Holanda, de Canadá. Y me conocen más y se vienen acá porque los guías de turistas le dicen, vive el artista y está acá, y vienen para acá. Y entonces se ha convertido en una especie de sucursal de mi casa, sí, sin proponerlo. Claro. Entonces, ¿quién planifica eso? Nadie. ¿Y dónde crea estas esculturas tan grandes como como esa la se del hizo en toro el sitio. negro, como la paloma? Esa se hizo en el mismo sitio. Ah, ahí mismo, en ese terreno. Ahí asoleándose todos los 3 Ya. meses de verano, y salió. Y me siento muy orgulloso de haberlo logrado. El toro, como le repito, es El una toro cosa negro pequeña. que está en Magdalena del Mar. Está ahí en cemento. Es el mismo. Es el mismo, lo hice en Ya. cemento. Ajá. Luego vienen los expertos, le sacan un modelo y lo hacen igualito, sale exacto, igualito en bronce. Y ahora está en Javier Prado Oeste, en la cuadra 6, está expuesto ahí. Eso es. Igual la paloma, que está enfrente de la Sí, Nunciatura. son cosas hechas ya en concreto, en grande, pero previo boceto. Algunas de estas pinturas que están en la casona están inspiradas en algún amor, en alguna mujer especial. Bueno, la mayoría de los cuadros que hay no pertenecen pues a gente relacionada conmigo, son clientes que me han pedido un cuadro, damas que me han pedido una pintura, que un retrato, y siempre yo hago doble para poder Cuadro. para poder desarrollar mejor la idea. Lo que queda aquí es el boceto otra vez, y lo que se llevan es lo mejor que he logrado. En una entrevista también dijo que cuando vivía aquí en la bajada de los Baños de Barranco, empezó a vender muchas de sus obras y entonces juntó bastante dinero para poder comprar esta casona antigua de Barranco. Y entonces, ¿cómo fue que se empezó a hacer así tan conocido? Lima es una ciudad de chismosos. Yo hacía unas cajas, cuando vine de Chile tenía la intención, yo estuve trabajando en Santiago de Chile después que salí de enseñar en las escuelas de Bellas Artes de acá. Y me fui a Santiago porque tenía amigos ahí y tuve una acogida muy buena. Fui profesor de un instituto, profesor de dibujo, y entonces hacía retratos, iba muy bien, y de pronto me ofrecieron acá dirigir una galería. Y como extrañaba mi país me vine, pero igual lo de la galería fue una estafa, no firmé contrato, me despacharon y me quedé en la calle. Entonces yo juré a mí mismo que nunca más trabajaría para nadie, para compañía, escuela, ni nadie. Yo me las iba a arreglar solo. Me acordaba de una frase de mi padre que decía que después de una cierta edad, cada gato se agarra con sus uñas. Está buena, la frase es verdadera. Entonces yo dije, ahora me agarro con mis uñas. Y vine a la bajada, que en una casa que me la habían prestado. La bajada es preciosa. La bajada en una casa que yo ni siquiera tenía para pagar un alquiler. Ya. Un amigo mío, Zamora, que es el dueño de un restaurante de las
que tiene acá en Barranco, se había ganado una beca para ir a Italia. Y me dice, oye, me han entrado por mi taller y lo han destrozado y me da pena porque yo me voy a Italia y no sé qué, ¿por qué no me cuidas la casa? Le digo, pues yo no tengo un centavo, ¿no? Yo no te puedo pagar. Precisamente por eso es que quiero que te vayas allá para que la cuides. Ah, encantado. Y ahí empecé a hacer todas estas innovaciones inspirado en los retablos populares, con chapas, con todo lo que encontraba, caños, cañería vieja de tubos, la derretilla. Era divertido hacer como hacer juguetes. Y de pronto empezaron a venir hasta los críticos. Juan Hacha vino a verme, me dijo que le parecía muy interesante, que por qué no exhibía. Y exhibí en Art Center. Fue después de un terremoto que hubo en Lima. Y me dijo que fue un éxito total. Me dijeron, no va a haber nadie, el terremoto había sido el día anterior. Le digo, no, pues ya está aquí, vamos a hacerla. Y curiosamente, la galería no cabía de gente. Pablo de Malengoitia compró un retablo. Voy a empezar a nombrar a todos, no, pero claro. Le pongo un ejemplo. Y entonces me recuerdo bien quiénes compraron. Se vendió todo, me pareció un sueño. Entonces dije, algún momento voy a tener que tener un taller grande porque eso quedaba chico. Y me compré máquinas para soldar. 2 hermanos míos que eran expertos soldadores trabajaban en una fábrica, me dijeron, nosotros te ayudamos. Y con este trío empezamos a trabajar fuerte. Después yo llegué a tener hasta 12 asistentes, porque la demanda de Estados Unidos y del Ecuador y de todas partes. Ya comenzó a vender sus obras internacionalmente. Así es. Y entonces no tenía espacio y les ponía las esculturas en la bajada, en la calle. Los toros, los leones y todo. Y claro, la gente se asombraba. Decía, qué maravilla, tenemos una galería al aire libre. Pero que no tenía dónde ponerlas. Y entonces la idea fue conseguir un taller, lo más cerca posible, porque había mucho cachivache. Y todo es por casualidad. Yo nunca pensé tener esta casa. Y es una maravilla esta casa. Además, cuando la vi dije, es demasiado. Pero cuando me dijeron que costaba tanto, dije, sí la puedo comprar. Y la compré. Y creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Usted me preguntaba por la vocación. La tienen. Hay niños que por el movimiento se sabe que van a ser actores, que están siempre dibujando porque los otros, y vas encontrando, hay otros que tienen tal cantidad de movimiento que pueden ser bailarines, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no se va a dar cuenta los profesores de que por ahí está el origen del destino o de la actividad de una persona? No hay esa especialidad. Y si la hay que conseguirla en otro sitio que cuesta de mucho dinero. Entonces, ¿qué se les puede decir a los niños? Lo que les he dicho a estos chiquitos de barrio, que lean, nada más. Porque la lectura al fin les abre mundos, les abre otras culturas también. Si la madre está prendida el televisor viendo tonterías y el padre está siempre hablando que el fútbol y el deporte es lo mejor, ahí se acabó la cosa. Van a ser desgraciadamente muy limitados. No van a tener de qué hablar más que de fútbol. O de las telenovelas. Aunque no les gusta mucho a los niños. Pero al final los llegan a alienar. Entonces se encuentran con un padre con una capacidad de hacerlos entender que el mundo es una maravilla. Yo recuerdo mucho una anécdota. Mi padre nunca salió del Perú. Máximo llegó a Lima por razones políticas, lo metieron a la cárcel en la época de Valle de la Torre, los inicios, cuando se buscaba la solución del problema de las 8 horas, porque los obreros trabajaban 12, 14 horas. Y él no era un líder, pero sí era un activista. Entonces lo pusieron en la cárcel 2 años. Leía mucho, porque no había televisión tampoco, se explica por qué, ¿no? Claro. Entonces leían revistas, leían novelas. Y me acuerdo un día, como repito, él no había salido del Perú. Y mi madre le preguntaba siempre qué cosa quería comer, porque se amaban hasta la muerte. Exactamente. Es una pareja tan especial. Unidos hasta la muerte, nunca tuvieron problemas. Papá y mamá, ahí estaban. Su madre le llevaba la comida todos los días. No, ella hacía la comida y yo se la llevaba a cualquier día. Pero entonces le preguntaba qué quería comer, por delicadeza. No había mucho, un menú muy variado, pero le preguntaba. Mi padre le decía, haz esto.
Y cuando regresaba y almorzaba, mi madre le preguntaba, ¿y qué te pareció, Ruperto, la comida? Y él decía, como si hubiera estado así un hombre de mundo, decía, ni en el Waldorf Astoria de Nueva York se come así. Lo decía Claro, él había leído lo había sobre eso leído como si él hubiera estado ahí, ni en el Waldorf Astoria. ¿Qué tal imaginación? Claro, para cualquiera hacer? hubiera creído realmente que había estado Pasaron los ahí, años y yo voy al Waldorf Astoria. Y me acordaba mucho de la de anécdota. la anécdota. Claro. Uno de mis hijos estudió hotelería en Nueva York, en Gainesville, y le dieron un premio de ir a Nueva York. Y él dijo que le dijeron que a qué hotel quería ir, porque había sacado, dijo el Waldorf Fue ahí, Astoria. Fue claro. ahí. Y me dice, papá, está donde mi abuelo soñaba con conocer, estar, y que claro. fíjate, me dice que es la vida. Él no vino, pero estoy aquí yo como representativo. Bueno, eso es, la vida es un misterio, es una cosa extraña. Para mí siempre sigue sorprendiéndome. No tiene límite, Como la canción. no tiene límite. Sorpresas te da la vida. Siempre, continuamente. Yo no sé qué va a pasar en la tarde, no sé, ni en la noche. Siempre llegan cosas que no las pensaba, que no las imaginaba. Hay que ser abierto para eso. Hay que ser generoso con la vida. No hay que estar cerrado. No hay que creer que uno es la maravilla y que después de él no hay nadie. Eso es falso. Es ridículo. ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes artistas que están empezando? Yo creo que hay mucho que decirles a los jóvenes y eso hay que simplificarlo porque si no parece como una pedantería. Yo creo que en realidad los jóvenes, mujeres y hombres, deben de hacer lo que les gusta hacer. Yo soy un apasionado de la creación, de la vida y de todo lo que pueda ofrecer. Y finalmente, ¿cree usted que hay una magia en el arte? ¿Y en qué reside esa magia? La magia hay en todo, la magia hay en la comida, la magia hay en la agricultura. Yo he sembrado en Tingo María. ¿En Piura? En Tingo María, no, yo me fui de colono unos años que me rebelé contra la escuela y me fui a vivir 2 años imitando Paul Gauguin para vivir libre. Ya. Siempre lo que se me ha ocurrido lo he hecho, entonces fui. Y ahí aprendí a sembrar café, a sembrar piñas, a sembrar... Y era mágico, era mágico. Claro, ver como de una semilla Puede crecer nace una planta. Nace una planta. Eso realmente es algo es que... Magia, ¿no? De una cosita tan chiquita. La magia que se produce en la amistad. Hay gente que uno no la conoce y de pronto se relacionan y de repente resultan siendo más parientes de uno que un hermano, que como si fueran de la familia, que se preocupan por mí, que me cuidan, que me llaman para saber cómo estoy. Eso es una magia. Sí. Y son gente de Colombia, de Chile, que no son ni Definitivamente. siquiera de aquí. Entonces yo digo, existe eso. A mí me ha dado la mano en muchas partes del mundo. La primera vez que fui a Estados Unidos, yo no sabía inglés ni nada. Y me adoptaban gente que tampoco hablaba español, pero me veían lo que hacía y me invitaban a comer, me daban la llave de su casa, terminaban alojándome en su apartamento. Viejos amigos, 20 años, si no nos habíamos conocido de chicos, de muchachos. Claro, qué maravilla, ¿no? Entonces, y así, La así, gente que es abierta, que es hospitalaria. la gente que le interesa la creación. Sí. Esa es otra de las cosas que yo critico aquí con las galerías. Te venden un cuadro, una escultura, pero tú no sabes quién te la ha comprado. Porque, pero deberían dar el nombre para, No, en caso no, de hacer no, una exposición, quizás no, llamar a la no gente estoy para... hablando de eso. Estoy hablando de que el estilo es diferente, por ejemplo, en el Ecuador y en Nueva York. Cuando alguien le compra a uno algo, lo invita a su casa o lo invita a un restaurante, aunque sea para rebajarle el precio o para que sea. Pero hay una relación humana. Claro, Entonces uno no es algo frío. No es algo frío. Conversa y resulta de ahí una cadena, porque le dicen a uno, bueno, me gusta mucho tu trabajo y sabes que te voy a presentar a alguien que le va a gustar. Y empieza uno a tener relaciones a partir y todo. de la obra. Cada obra que yo vendía en Nueva York era una comida a una casa o a un restaurante, no a una casa, no, a un restaurante. Ah, qué simpático. Conozco casi todos los restaurantes de Nueva York.
hay una cantidad de cosas que ayudan a formar esa magia otra vez de la creación. Sí, la vida es mágica, es hermosa, es extraordinaria, vale la pena vivir. Yo no me quiero morir ni de vaina. No, no creo No, que se vaya a morir. no tengo ningún deseo de eso. Bueno, queremos agradecer a Víctor Delfín por haber estado en este programa La magia del arte y que continúen sus éxitos. Gracias, muchas gracias a todos ustedes.